Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Aquí estoy de nuevo, José Zapata, pastor de la Iglesia Comunidad Divina, aquí en la área sur de Connecticut. Y quiero bendecir al Señor, nuestro Dios, que nos da un nuevo día para vivir con una misericordia que es nueva en la mañana y una fidelidad en la noche. En este día esta noche quiero comentar un poco la palabra de Dios a la luz de lo que estamos viviendo hoy nosotros y cuál debe ser nuestra actitud, tanto nuestra actitud como nuestra conversación, nuestra acción y nuestra caminar en medio de esto. En otras palabras, tenemos que alinear nuestros sentimientos, nuestros pronunciamientos y nuestro comportamiento. Las tres cosas deben estar alineadas para que el Dios de paz esté con nosotros y Él se glorifique en la forma que Él quiera con nosotros. Quiero aclararle que Dios elige la forma que Él quiere glorificarse, que no es de nosotros ese poder. Y nuestra vida está en sus manos para lo que Él decida, según el designio de su propósito. Así que quiero darle las gracias a todos ustedes que abren su corazón y abren sus hogares para permitirme compartir un pedazo de la Santa Escritura. Y estoy maravillado porque cuando cojo este libro en mis manos y lo estudio, me doy cuenta por qué a este libro se le llama el libro de los libros. Y lo invito a ustedes en este tiempo de confinamiento en nuestras casas para que le permitan a este libro llegar al corazón de ustedes y que a través de la lectura de él puedan oír la voz del autor. Es el único libro que cuando usted lo lee, el autor del libro está enamorado de usted. Es el único libro que cuando usted lo está leyendo, el autor está enamorado e interesado en revelarse a la vida suya. Por tanto, puedo decir con todo mi corazón que la Biblia sigue siendo el libro de los libros. Y hoy quisiera compartir este pedazo de la Escritura acerca de la fe nuestra. Porque estamos hablando ahora mismo más que todo de la fe y diariamente estamos recibiendo muchas llamadas de muchas personas de diferentes países del mundo y diferentes estados de aquí del país pidiendo la oración, pidiendo intercesión por alguna familia enferma, pidiendo una intervención de Dios en algún caso muy difícil. Y también estamos viendo cómo incluso algunos creyentes han muerto en todo este brote pandémico que afecta al mundo. Nosotros no nos pensamos que somos los más privilegiados, pero tampoco pensamos que Dios nos ha desamparado. No pensamos que Dios tiene una accesión extraordinaria con su pueblo, pero pensamos que Dios pelea por los suyos que esperan y confían en Él. Es el mensaje de la Escritura. Y el título del tema en esta noche es mal uso de la fe. Y voy a ver por qué algunas personas a veces se sienten resentidos contra Dios o se sienten frustrados cuando sus expectativas o sus necesidades no son suplidas en el momento que clamaron. En el mundo que veo cada día encuentro personas que han estado pasando por momentos muy difíciles de sufrimiento y muchos de ellos han llegado a la conclusión que Dios no los ama, que Dios no le oye, y algunos han llegado a la conclusión que en realidad no existe Dios y que la religión es puramente un invento nuestro. En realidad debemos respetar la opinión de esas personas y debemos también darle a ellos el derecho de creer o no creer. Pero yo pienso, hermano, que a la luz de la fe, pienso que muchas veces nuestra fe es mal usada. Y como nosotros la usamos a nuestro antojo,
Muchas veces estamos esperando cosas que Dios nos ha prometido o estamos esperando planes de Dios que Dios no tiene con nosotros. Estamos forzando una acción divina que muchas veces está contraria al propósito de Dios para nosotros. Y es el ejemplo que Jesús tiene cuando está orando en Getsemaní y le está pidiendo al Padre que por favor lo libre, que por favor no le permita tomar esa copa de sufrimiento, esa copa de dolor que le iba a llegar, en donde él iba a quedar escarnecido y crucificado. Llega el momento que Jesús intenta humanamente, en su instinto humano, evadir la voluntad de Dios, porque era muy dolorosa. La fe nuestra no es buena para evadir los propósitos de Dios. La fe nuestra no nos la ha dado Dios para que nosotros podamos estar exonerados de todo mal en la tierra, de toda dificultad. Una vida sin dolor, una vida sin sufrimiento en la tierra no es posible. No es divino, no es posible, ni está garantizado a ningún siervo de Dios ni a ninguna mujer de Dios. Al contrario, el Dios nuestro no es el que nos evita el sufrimiento. El Dios nuestro es el que hace las cosas según el propósito de su voluntad. Y que puede ser que incluya el librarnos y puede ser que incluya el permitirnos pasar por algún proceso para Él glorificarse en sus misteriosos planes, pero sabios planes. Bendito el nombre de Dios. El mal uso de la fe nos habla a nosotros de esta lectura que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiecen tu pie en piedra. Amén. Voy a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra y me siento bastante sorprendido al ver la persona santa e inocente de Jesús siendo tentado. Pero me da la impresión, oh Dios, que tu hijo no tenía o no debía ser tentado, pero lo fue. Así también a veces pensamos nosotros los seres humanos que no deberíamos tener ciertas dificultades, pero al ver que también Jesús la tuvo, nos da la impresión que nosotros las vamos a tener, pero también tú nos darás la victoria por medio de la victoria que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que quiero hablar un poco de esto y inmediatamente veo en la escritura, veo varias cosas en este texto. Uno de ellos es que hay una persona opuesta a Dios en el universo. Y algunas personas niegan que exista, otros dicen que también es un invento de la religión, otros dicen que es un miedo subconsciente. Pero aquí esa persona es real, es verdadera, ataca, tienta, acusa y viene para hurtar, matar y destruir. Y lo hace de una manera, diría, no solo indecorosa, sino muy arrogante, porque no perdona ni aún al mismo Hijo de Dios viviente. Hasta el mismo amado Hijo de Dios no pudo evitar el tener que ser atacado y tentado por el enemigo, por Satanás. Cuando una persona a veces dice: Satanás está luchando conmigo, en realidad uno está hablando en el término general, porque Satanás no anda peleando con algunos hermanitos creyentes. Satanás no anda peleando con los creyentes en general. Satanás está trabajando en el mundo con grandes proyectos destructivos y no tiene tiempo para poder tentarnos a nosotros todos. Lo que puede hacer es el sistema de pecado del mundo, que sí puede usarlo él indirectamente para tentarnos.
Él no es omnipresente, Él no es omnipotente, Él no puede estar en todos estos lugares y hacernos la guerra. Así que cuando nosotros decimos, bueno, el diablo me atacó, en realidad no podemos pensar que fue la misma persona del diablo que dejó todos sus quehaceres en este mundo para venir a atacarlo a usted. Y otra cosa muy importante es que a Satanás le encanta acusar. Y para acusarnos y tener efectividad, tiene que tocar la parte más sensible de nosotros, que es nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra identidad como vasos de Dios. Así que Satanás lo que hace con Jesús es, no lo puede tentar por droga, porque nunca ha usado droga. Él siempre va a tentarnos, pero con el área vulnerable de nosotros. En el caso de Jesús, no estaba casado, no lo tentó sexualmente. O no había tenido experiencia quizá marital, no lo tentó por la parte. No lo tentó con dinero, Jesús no era rico ni era pobre. En general, vemos que él buscó el área en donde Jesús era más vulnerable. Y esa fue en poner en duda su identidad como hijo de Dios. Y lo que hace el enemigo aquí es tratar de poner a Jesús en una posición en donde él desafíe o trate de comprobar a ver si Dios es su padre y a ver si él es su hijo, pero de una manera ofensiva a la naturaleza de Dios. Amén. Y entonces también veo algo muy bueno aquí en esto, y es que las escrituras, el enemigo la usa y la usa Jesús. La usan los dos. Los dos usan la escritura. Claro, usted puede usar la palabra de Dios para bien y también la puede usar para mal. Usted puede usar la religión para bien y puede usar la religión para mal. Hay familias que están más mal por la religión. Hay matrimonios que están con más problemas por la religión. Porque depende del uso que le den. Satanás usa la escritura. Y también Jesús utiliza la escritura. Los dos la están utilizando. Ahora hay que ver con qué propósito la usamos. ¿Cuál es el fin del uso de la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Hacia dónde nos dirige? Y es por eso que si Satanás puede usar la Biblia y Jesús también la usa, da la impresión que, pero ven acá, debe haber una realidad en esto. Sí, ¿cuál? Que si la palabra de Dios es la fuente de nuestra fe y Satanás la puede usar, entonces nos está indicando a nosotros que podemos tener una fe basada en las intenciones del enemigo usando la palabra de Dios. Quiero explicárselo de nuevo. La base de nuestra fe es la palabra de Dios. Pero cuidado, la palabra de Dios la puede usar Jesús y la puede usar el enemigo. Si el enemigo, mire, él está citando la Biblia. Mira, a sus ángeles le mandará cerca de ti y sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Está hablando el enemigo la mentira? No, está hablando la verdad. Está recitando la verdad. Está recitando la verdad. Pero el mensaje que está llevando ¿es verdadero? No. No, ninguna verdad sale de la mentira. Él es padre de mentira. Es padre de mentira. Y aquí cuando está hablando, está recitando, está citando la palabra de Dios, la está pasando por sus labios, pero para mentir, para engañar más. Si nuestra fe no está basada en la palabra, pero la palabra dada por el Señor, es una palabra que está alineada con el plan de Dios, hermano, esa fe es mala. Primero de base es mala y de intención también. Y si le pongo otra cosa, de procedencia, es mala de origen, es mala de acción y es mala de propósito. Miren algunos usos rápidamente de la fe, porque en estos días
nosotros hemos visto muchas personas tratando de desafiar a Dios, utilizando esta epidemia para mostrarle al mundo que ellos tienen fe. Yo los respeto, pero pienso que no es el mejor momento para nosotros tratar de demostrar nuestra fe de esa manera. Mal uso de la fe. La fe verdadera no es buena para verificar si Dios es fiel. No es recomendable utilizar nuestra fe para comprobar si Dios es fiel a lo que ha dicho. Cuando los fabricantes hacen un vehículo, un automóvil, ellos lo prueban, corren con él, lo usan en la fábrica donde lo construyen, lo encienden, lo ponen a correr, aunque sea en un lugar estacionario, para comprobar que todo lo que tiene el vehículo, el motor, la transmisión, los frenos, las luces, el panel y todos los controles que tiene estén trabajando bien antes de salir al mercado y vender un producto que no tenga calidad. Comprobar, verificar, probar a ver si tienen la calidad que merece. Pero en Dios no se da ese caso. En ese caso no se da a Dios. Pues la Escritura misma nos advierte de esta manera y dice: Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. Ni es tentado de nadie, ni Él tienta a nadie. Es algo de dos vías. Dios no es Dios para tentar a nadie, ni tampoco Él tienta a nadie. Ni Él es tentado, ni Él tienta a nadie. Así que entonces, cuando nosotros usamos nuestra fe para verificar si Dios de verdad cumple lo que ha prometido, nosotros podemos entrar en un terreno peligroso que el enemigo nos puede aprovechar. Me gusta la palabra de Daniel y sus amigos cuando están en el foso de los leones. Ellos no están allá resentidos dentro del foso. Ellos no están llorando, culpando a Dios que no lo libró. El Dios de Daniel no aparentaba tan rápido, con un espíritu preventivo para evitar que ellos cayeran en él y fueran apresados. Se armó la trama, le prepararon el complot y lo agarraron, lo apresaron y lo llevaron al foso de los leones. Ese Dios de Daniel aparentemente no apareció. El Dios de Daniel es un Dios que utiliza el medio que quiere para glorificarse. Y Él se glorifica en el antes, en el durante y en el después, como a Él le da la gana en sus hijos. Daniel y sus amigos entendían que Dios es soberano y que no puede ser tentado. Por tanto, ellos no atribuyeron a Dios ningún fallo, ninguna tardanza, ni sintieron el resentimiento que Dios lo había abandonado. Ellos pudieran haberle dicho al rey: mira, rey, si el Dios nuestro no nos libra, nosotros nos atrevemos a negarlo. Si el Dios de nosotros de aquí a mañana no hace algo, nosotros adoramos. No. Danos un día más a ver si el Dios nuestro hace algo. No. Ellos le dijeron al rey: rey, mira, te respetamos. Aceptamos la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Te obedecemos en lo que tú dices que debemos hacer como ciudadanos y como entes civiles en tu pueblo. A Dios le agrada la obediencia civil. A Dios le agrada la obediencia civil. A Dios le agrada que su pueblo sea obediente a la autoridad establecida. Pero cuando se refirió a la oración que no molestaba a nadie, ahí ya no era obediencia. Era una cuestión de relación personal de Daniel y sus amigos con Dios. Mira, rey,
el Dios a quien nosotros servimos nos puede. Él tiene poder. Él tiene poder. Tú no tienes que comprobarlo. Tú no tienes que estar chequeando a ver si Él hace o no hace. Tú no tienes que volverte maniático buscando señales. Dios es fiel. Y esa fidelidad de Dios es consigo misma. Consigo mismo. Él es fiel por amor de sí mismo. Por amor a sí mismo. Rey, el Dios a que nosotros servimos nos puede librar de tu mano. Y si no nos libra, porque Él no solo es poderoso, Él es soberano. Por tanto, no puede ser desafiado, no puede ser tentado. Él es soberano. No puede ser confrontado, nadie le puede llamar la atención y decirle ¿qué tú haces? Porque Él hace las cosas como Él quiera. Y si no nos libra, sepa, oh Rey, que nosotros no vamos a servir a ese Dios que tú tienes y preferimos morir. Amén. Eso se llama fe. Eso se llama confianza. Si ellos se hubieran devuelto y dicen, no, espérate, Rey, si Él no nos libra, lo dejamos porque eso no es Dios y la religión no vale la pena. No, pues eso es apostasía. Eso es apostasía. Ellos tuvieron confianza. Bendito el nombre de nuestro Dios. Si tu fe la está usando para verificar, para chequear a ver si Dios es fiel, ten cuidado. Pastor, pero entonces si usted dice eso, ¿por qué Dios ama a las personas que toman riesgo? ¿Por qué Dios respalda a la gente que toman iniciativa y se lanzan? A los atrevidos el Señor respalda. Claro que sí. A las personas osadas que se lanzan y se levantan a emprender grandes cosas para Dios, Dios lo respalda y le da la victoria. Claro que sí. Pues entonces eso contradice lo que usted dijo. No, no lo contradice. Dios sí siempre va a seguir amando y respaldando a la gente que se levanta en fe a hacer algo, aunque sea riesgoso y difícil. Si tú y yo tenemos una fe vegetariana, una fe pasiva, una fe conformista, que todos los días de la semana es lo mismo, esa fe es una fe muerta, es una fe inactiva, es una fe sosa que no va para parte. Nosotros necesitamos una fe que cada cierto tiempo nos desafíe a hacer algo para Dios en la tierra, algún proyecto grande, conforme a la voluntad de Dios. Ahí que está el problema, la voluntad de Dios. Dios ama a las personas que toman riesgo, pero cuando toman esos riesgos están haciendo algo que está conforme a lo que Dios ha preestablecido para esa persona. Miren el caso de Elías. ¿Usted ha visto un hombre de más fe que Elías en el Antiguo Testamento? Elías es un hombre, le llamaban el profeta de fuego. Era un hombre de oración. Era un hombre que si la fe buena y verdadera se demuestra por la rapidez con que Dios contesta una oración, nadie tiene tanta fe como Elías. Elías tuvo un privilegio que Abraham, el padre de la fe, no tuvo. Elías oraba, inmediatamente lo que oraba caía. Caía la bendición, caía el fuego, caía la lluvia, venía, al final Dios se lo llevó. Cosa que no hizo con Abraham, el padre de la fe. La diferencia entre Elías y Abraham es sorprendente. Elías fue guiado por todos los lados, Abraham salió sin saber a dónde iba. Abraham es mencionado como el padre de la fe, Elías es presentado como un hombre de fe, pero con muchas debilidades como la nuestra.
Abraham murió lleno de días. Elías fue llevado por un carro al cielo en fuego de Dios. ¿Quién no quisiera tener un ministerio como Elías? Tener una unción, tener una presencia del Espíritu de Dios en su vida como lo tenía Elías. Ay, yo me gustaría que Dios me use así para mostrarle a los ateos lo grande que es mi Dios. Yo quisiera demostrarle a todas esas personas que están sin religión lo que hace el Señor. Hace milagros, hace maravillas, hace portentos, hace obras grandes y maravillosas que ningún humano puede hacer. ¿Es verdad eso? Claro que sí. Y Dios todavía sigue haciendo milagros. Y tú y yo somos un milagro de Dios. Pero mira dónde está el quid del asunto en la vida de Elías. Miren lo que dice Elías en el monte de Carmelo. Porque Dios ama a las personas que toman riesgo. Pero esos riesgos tienen que estar alineados con su voluntad. Porque si no, vamos a quedar en vergüenza. Sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, la oración de Elías solo tomó 47 palabritas la oración. Y los siervos de Baal pasaron la mañana entera. Él les dio la prioridad a ellos y los dejó que clamaran. Le dejó que pusieran su leña y él mojó la leña de su altar. Le dio toda la ventaja, le dio el primer lugar, le dio la preferencia, porque el corazón de Elías estaba claro quién era Dios y que Dios es fiel y no necesita que nosotros lo estemos probando a ver. Cuando llegó la tarde, que ya Elías lo dejó clamar hasta el mediodía y quedaron roncos, hiriéndose al final. Elías entonces le dice, se pone de pie y levanta la mano para honrar al que lo mandó. Y delante de todo dice, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sepa hoy la casa de Israel que tú eres Dios. Ese fue el propósito principal de la oración de Elías. Y esa fue la razón por que la oración fue contestada inmediatamente. No solo había fe, sino que esa fe estaba alineada con la voluntad de Dios. Que yo soy tu siervo y que he hecho todas las cosas por palabra tuya. Él está diciendo, aquí demuéstrale a esta gente que tú eres Dios. Y que yo no estoy aquí para demostrarle que yo soy el ungido, que yo soy el que tú usas, que yo soy el verdadero, que yo soy el profeta de fuego. No, demuéstrale a ellos que tú eres Dios. Y que lo que yo estoy haciendo hoy no lo estoy haciendo ni por presunción, ni por arrogancia, ni por arrebato emocional, ni por espíritu de fanatismo religioso. Bendito el nombre de Dios. Sino que estas cosas lo estoy haciendo por palabra tuya, por mandato tuyo. Tú me enviaste y aquí estoy. Hace unos días vi a una persona, a un predicador que estaba ministrando hace unos años en el estado de Kentucky, en el centro de Estados Unidos. Y este hombre, en una pequeña congregación donde estaba liderando, una de sus atracciones era agarrar una serpiente y llevarla al servicio y agarrarla en la serpiente. Yo llegué a ver los videos de este hombre porque lo mostraban constantemente. Y él recitaba la escritura en el libro de Marcos. Tomarán la serpiente en sus manos y no le harán daño. No la van a morder. Hermano, en una ocasión la serpiente lo mordió y el hombre no quiso ningún tipo de medicina ni ir al médico. Y con su familia, con su hijo al lado, ya mayor, el hombre no murió. El hombre quedó vivo. Y eso fue un gozo, una gloria. Una gloria. Pero más adelante ese mismo pastor volvió a hacer lo mismo. ¿Y qué pasó?
Lo mordió una serpiente en un culto, sangró un poco, hermano, y en un par de horas el hombre murió. Yo lo pude leer en la noticia, en el periódico. Muere pastor a ser mordido por una serpiente que manipulaba en un servicio religioso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿quién nos manda a buscar a la serpiente para agarrarla? ¿Quién es que nos manda? ¿Qué parte de la escritura dice, vayan a buscar a la serpiente para comprobar que si te muerde no te va a morir? Dígame, ¿dónde? Es una mala interpretación de la palabra de Dios. Y los resultados son desastre, fracasos, muerte. La palabra de Dios viva. Y las promesas de Dios traen vida. Si nuestra fe está alineada con ella. Y si no está alineada con ella, lo que viene es rotundo fracaso. Miren este caso. Jesús nos muestra a nosotros. Jesús nos muestra a nosotros que el propósito de un milagro no es impresionar a la gente. Que la fe nuestra debe estar basada en lo que Él dice, no en lo que nosotros vemos, sino en lo que Él nos dice. El centurión, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, vino y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús le dijo en voz alta para que los discípulos lo oyeran, si ustedes no ven señales, ¿no creen? Pero el oficial le dijo, no, Señor. Desciende a mi casa antes que mi hijo muera. Y Jesús no fue a la casa. Jesús no fue. Primero estaba lejos, muy lejos. Estaba un día de camino, iban a llegar al otro día. Segundo, posiblemente el Señor estaba cansado. Tercero, posiblemente el Señor tenía otras cosas que hacer en esa zona. No lo sé. Pero la última razón es que el Señor tenía una forma misteriosa de hacer su obra. Y le dijo, vete, tu hijo está vivo. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ese es un ejemplo de que la palabra de Jesús llega primero y luego la fe de nosotros. No la fe de nosotros primero y después la palabra de Jesús. Las señales deben seguirnos a nosotros, no nosotros las señales. Las señales siguen a la palabra, no a nosotros. Es a la palabra. Nosotros debemos creer a la palabra. Y las señales que siguen a la palabra no van a llegar a nosotros. ¿Me están entendiendo? No nos volvamos locos y andemos como brujos persiguiendo señales. Nuestro Señor es poderoso para hacer milagros y lo hace en su tiempo. Y lo hace cuando quiera y lo hace como quiera. Otro peligro de usar mal nuestra fe, buscar poder personal. Algunas personas se acercan y dicen, oran por mí, ¿qué tú quieres? Yo quiero recibir poder de Dios. Yo quiero que Dios me llene de su poder. Poder quieren los políticos. Poder quieren los artistas. Poder quieren los profesores. Poder quieren los líderes de todas las áreas del mundo. Los creyentes a veces nos ofuscamos pensando que es la voluntad de Dios como una prioridad para nosotros el buscar poder personal. El Señor no está contando con que nosotros tengamos poder, sino que con que nosotros seamos mansos y humildes para aprender de Él. El Señor no cuenta con el poder para darnos poder solo por darnos, sino para que nosotros seamos obedientes a su palabra. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Se sanaron los enfermos? Sí. ¿Se fueron los demonios? Sí. ¿Y profetizamos cosas verdaderas? Sí. Pero yo nunca los conocí a ustedes.
porque lo que ustedes hicieron fue maldad. ¿Cómo va a ser maldad? No, hicimos bien. Hermanos y amigos, no nos ofusquemos con ese falso sentimiento de buscar poder. Poder para controlar a otro, poder para hacer milagros cuando nosotros queremos, poder para que Dios haga las cosas a nuestra manera, poder para que nuestros caprichos sean manifestados. No, hermano, no, mi amigo. El evangelio de Jesús Jesús no nos dio ese ejemplo. Jesús no nos dio ese ejemplo. Jesús es el mayor ejemplo, que el poder puede ser un peligro si nos lo deposita en nuestra mano. Hay momentos que el Señor Jesucristo tuvo que irse y esconderse. Hubo un momento que el Señor estuvo a punto de ser apedreado. Hubo un momento que Jesús fue a algunos lugares y la gente no lo recibieron y se echaron para atrás, le cerraron la puerta a la aldea. Y los discípulos se acercaron y dijeron: Señor, ¿tú quieres que ahora mismo vayamos y lo quememos? ¿Tú quieres que oremos ahora mismo como oraba el profeta Elías y pidamos fuego sobre esa aldea que ni las puertas te abrieron? Jesús le dijo a ellos: ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben de qué espíritu son. En el evangelio no hay poder para manipular a otros. No hay poder para usted ser mayor que otro. No hay poder para usted ser superior a otro. No hay poder. No hay poder. No hay poder para que usted sea un jefe. No hay poder para usted convertirse en un cacique en la región donde usted vive. Ese poder no es Dios que lo da. Ese poder lo usurpamos nosotros. Y es contrario al Cristo que nosotros predicamos y profesamos conocer. El Señor quiere un pueblo obediente, no poderoso, obediente. Nuestro poder es obedecer al poderoso. Nuestro mayor poder es estar conectado, intimando y sirviendo al Todopoderoso. Así lo dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En esa unión con Jesús que Dios nos empodera y nos levanta. No nos volvamos ansiosos y sedientos de poder personal. Deseando hacer cosas poderosas. No, deja el Espíritu de Dios fluir. Él te va a llevar al lugar que tú necesitas ir. Él te va a usar. Él va a fertilizar tu vida. Él te va a bendecir. Él va a cumplir su propósito en tu vida. Déjalo fluir. Déjalo hacer la obra. Estoy terminando ya. Una de las áreas más difíciles de nosotros los seres humanos es que nuestra fe algunas veces la usamos para evadir nuestra responsabilidad en alguna parte o área de nuestra vida. Y parece ser como que la irresponsabilidad de Adán nos contagió. Ese virus, mire, ese virus pecaminoso es más fuerte que el coronavirus. Ese virus nos contagió y no nació no apareció en China por primera vez, ni entró a Italia, ni entró a Estados Unidos, no. Ese virus entró en el Edén y contagió los seres humanos. Y no dio problemas de los pulmones, no dio problemas respiratorios. Lo que dio fue un sentido de responsabilidad que nos ha hecho bastante daño. Yo le he pedido a Dios que me perdone. Le he pedido a Dios constantemente que me perdone por las veces que yo no hice lo que me tocaba hacer. ¿Cuántas veces no solo dejé de hacer el mal, no, sino que dejé de hacer el bien que me tocaba o de la responsabilidad que me fue delegada? El hombre le dijo a Dios, cuando Dios lo llamó, le llamó la atención. Cuando Dios lo confrontó por primera vez al hombre. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás tú, hombre? ¿Dónde estás tú?
¿Dónde te metiste? Adán toma una posición resbalosa, desafiante, defensiva, huidiza, escapatoria. Y utiliza su mecanismo de defensa emocional para repeler, para evadir la reprensión sanadora de Dios. Oigan bien, cuando nosotros los seres humanos nos confrontan, nos llaman a cuenta, ojalá que el Señor siempre nos dé un espíritu humilde. Porque ahí es donde se puede conocer la verdadera humildad. Y no nos endurezcamos. Y no nos levantemos en soberbia. Porque la Biblia dice que el ser humano que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y eso le pasó a Adán. Adán sencillamente le dijo a Dios: yo no hice nada malo. Yo me siento bien, yo siento mi conciencia bien. Yo no le hice daño a nadie. Lo que yo hice fue porque la mujer, fue porque el gobierno, fue porque mi vecino, siempre culpando a otros, sin reconocer, sin admitir, sin tomar responsabilidad por lo que hemos hecho. Yo quiero aclarar algo en la fe. Nuestros sentimientos no son de nuestras elecciones, pero sí las acciones que siguen a nuestros sentimientos. Y de eso somos nosotros culpables si no actuamos como debemos actuar. Él le dijo: no, aguántate. El problema fue la mujer y fuiste tú que me la diste. Como quien dice: yo estoy limpio, yo estoy sano, yo estoy bien, yo no necesito confrontación. Si nosotros utilizamos nuestra fe para evadir las responsabilidades que nos tocan, nuestra vida va a vivir no de victoria en victoria, sino de derrota en derrota. Porque el verdadero papel de la religión no es evadir responsabilidades terrenales pensando en un reino celestial. El verdadero sentido de la religión es vivir bien aquí para poder vivir bien allá. Si usted y yo no podemos obedecer las leyes de la tierra, mucho menos las leyes del cielo. Si usted y yo no podemos obedecer los mandatos de las autoridades de esta tierra, mucho menos de la autoridad del Dios soberano. Si nosotros no podemos seguir en obediencia a estos líderes que vemos, mucho menos el Dios invisible que nunca hemos visto. Pidámosle a Dios que nos dé a nosotros un corazón humilde y que no nos deje endurecer nuestro corazón cuando seamos confrontados por la verdad. La verdadera fe nos ayuda a asumir nuestro rol, a tomar nuestro papel activo en la vida, para que haya un balance entre lo que hay allá y lo que hay aquí. Hay un balance cuando nuestra fe nos ayuda a no evadir nuestra responsabilidad. ¿Usted es estudiante y está orando para pasar por los exámenes? Póngase a estudiar. Póngase a hacer su tarea. Deje de estar malgastando tanto tiempo en el celular, en el Instagram y en el Facebook. Y ponte a estudiar. Ponte a leer esos libros bien. Porque así es que Dios te va a dar la victoria. Usted ofendió a su novia o ofendió a su novio. No le pida al ángel de Jehová que vaya y hable con ellos. El que lo ofendió fue usted. Usted fue el que le habló mal. Usted fue el que lo maltrató.
Vaya usted mismo y dígale, yo actué mal. Yo no hice lo correcto. Perdóname. Es mi culpa. Yo fui el causante de ese problema. Qué difícil es decir, perdóname, qué difícil es decir, yo he pecado, yo falté, el problema es mío. Qué difícil. Eso le pasó a Adán. La fe nuestra algunas veces la usamos para evadir nuestra responsabilidad, para no pagar una multa, para no tener un documento que necesitamos aquí en la tierra vigente y válido, un pasaporte, una licencia. La fe no puede ser usada para eso. Esa fe es falsa, es religiosa, no le agrada a Dios. Dios quiere que vivamos como Jesús, que si tenemos que pescar el pez del estatero para pagar nuestros taxes, el Señor nos manda ese pez, pero hay que pagarlo. El mismo, oh Señor, pero ¿por qué tú no obraste para que en la oficina me borraran eso? No, el Señor mandó a Pedro a pescar y encontró exactamente la misma cantidad de dinero que necesitaba para pagar sus taxes. Alabo al Señor y doy gracias al Padre por Jesús. Que Jesús vivió una vida verdadera, honesta, simple, humilde y consagrada. Y nunca utilizó la fe para evadir su responsabilidad ni para adquirir privilegios por encima de otros. Cuando Juan Bautista estaba en el Jordán, si usted hubiese sido Jesús, le dice a Juan Bautista, bueno, vete al paso, para todos esos grupos de fariseos que están allá y bautízame a mí primero, el Mesías soy yo. Ay, que suena muy lindo, ¿no? Queremos la fe para que nos den ciertos privilegios, ¿no? Queremos la fe para acortar los procesos. Queremos la fe para alterar la vida natural. No way, no way. No es divino. No es divino. Eso le dijo a Juan, no, espérate. Juan incluso mejor dijo, no, espérate, yo no te voy a bautizar. Si tú eres el hijo, si tú eres el cordero, a ti no hay que bautizar. Al contrario, mejor bautízame a mí. Aunque a mí me bautizaron, pues bautízame a mí. Jesús le dijo, espérate. Yo me voy a bautizar. Yo me voy a bautizar. Los líderes de la tierra hoy evaden y tienen ciertos privilegios. Jesús no vivió de esa manera. La verdadera fe de nosotros nos ayuda a asumir nuestro papel y hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, para darle a Él la gloria frente al mundo que nos vea. Él dice de nosotros, Dios dice de nosotros, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué no podemos usar nuestra fe para evadir nuestras responsabilidades? ¿Por qué? Porque Dios no utiliza su poder para llenar nuestros descuidos. Porque Dios no utiliza su poder para compensar nuestros malos estilos de vida. ¿O usted cree que si usted come mucha grasa no se le va a subir el colesterol y se puede morir el corazón? Aunque usted sea el siervo más fiel de Dios. Nosotros somos seres humanos simples como los demás. La diferencia está en que tenemos una fe viva, una fe activa, una fe productiva, una fe que nos conecta a la fuente del omnipotente. Oigan bien y termino con esto. ¿Por qué no podemos usar la fe para evadir nuestra responsabilidad? Porque Dios nunca hará lo que a nosotros nos toca hacer. Ay, yo quisiera que el Señor obre para yo poder salir ahora fuera. Es más, yo voy a salir en el nombre de Jesús, voy a salir fuera para la ciudad a caminar. Yo te puedo decir algo. Si te agarran preso y te ponen un ticket o te ponen una multa, entonces te vas a dar cuenta que tú estás tentando a Dios. Y si te contagia, es peor todavía.
Después va a estar llorando, pidiéndole a Dios que te respalde. No, hermano, no, hermana. A nosotros nos toca poner de nuestra parte. Y Dios pondrá su parte. Y si algo pasa fuera de ahí, que responda a Dios, que es soberano. Porque me va a decir, ¿y qué pasa si yo, cuidándome también, me contagio y me muero? Que sea la voluntad suprema y soberana de Dios hecha. Pero haga usted y yo hagamos lo que nos toca hacer. Y lo que no podamos hacer, eso se lo vamos a dejar a Dios. Lo que no podemos hacer, eso se lo vamos a dejar a Dios. Usted no puede pagar su préstamo, déjeselo a Dios. A usted le van a quitar el carro dentro de un mes. Espérese. Déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. Bendito el nombre de Cristo. Dios nunca hará lo que nos toca hacer a nosotros. Y voy a mencionar 4 versículos claves que Jesús da en el libro de Juan. Solo utilicé el libro de Juan para que ustedes vean que Él hace una parte y nosotros hacemos otra. Que Dios trabaja con los que trabajan. Que Dios camina con los que caminan. Según su voluntad. Y la fe nuestra lo que hace es que nos conecta con Dios. No a Dios lo conecta con nosotros. Nos conecta a nosotros con Dios. Para participar de su gloria y de su poder. Miren ese caso. Jesús llega, se acaba el vino y le dice a ellos, llenad las tinajas. Y la llenaron hasta arriba. Las tinajas las podemos llenar nosotros. Pero convertir el agua en vino, solo el Señor lo puede hacer. A ti te toca tener las vasijas limpias y preparadas. Y a ti te toca llenarla. Al Señor le toca convertirla en agua y vino. Al ciego que estaba en el pórtico con 38 años, viviendo, aislado y totalmente desorientado en la vida, sin nadie que lo ayudara a bajar, solitario como un lobo. El Señor le dice, ve al estanque de Siloé, lávate. Señor, si tú me puedes sanar ahora, por favor, no me mande para otro lugar. Lo primero, que estoy ciego. Lo segundo, que ninguna familia mía me está visitando. No tengo a nadie que me visite. Todo el mundo ya me abandonó. Jesús le dice, yo nada más te voy a pedir algo para tu sanidad. Ve y lávate en el estanque de Siloé. Este hombre podía pensar y decir, bueno, ¿voy o no voy? Si voy y no veo, qué vergüenza. Y tan lejos que el viaje. Y voy a ir tentando todos estos muros y escuchando a las personas quizás burlándose de mí. Confía. Haz lo que Jesús dice. Ve. En esa palabra, en ese ir, estaba la obediencia. Y en ese ir estaba la demostración de su fe. Así que cuando fue y se lavó, regresó viendo. Vemos que Jesús hace algo y nosotros hacemos algo. El Señor trabaja con los que trabajan. Tercer caso, Jesús frente a la tumba de Lázaro. Marta y María están frente a la tumba y Jesús fue a verlo. Llévenme donde él estaba, y lo llevaron y vio la tumba. Y cuando estaba ahí, Marta le dijo, Señor, y él le pregunta, ¿tú crees que tu hermano va a vivir? Tu hermano va a vivir. Y dice, sí. Marta es una mujer muy bíblica. Marta es una mujer con una confianza en la palabra del Señor muy fuerte. Le dice, sí, Señor, yo sé que va a resucitar un día porque tú has hablado de la resurrección. Y Jesús la saca a ella del Antiguo Testamento y le dice, no, espérate. No de la resurrección de ella. La resurrección soy yo. Yo, presente, está contigo. Yo soy la resurrección, Marta. Y en ese momento le dijo entonces, quitad la piedra. Y Marta, la hermana,
del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Me gusta la palabra quita la piedra. Y no fue a Marta que se le dijo. Marta era una mujer. Fue a los hombres que estaban ahí que Jesús le dijo: quiten la piedra. Y Marta, cuando le dijeron que quitaran la piedra, Marta se adelantó y le dijo: espérate, Señor. Marta pensó que Jesús iba a entrar a ver el cadáver. Marta iba a entrar, que Jesús iba a entrar. Marta no concebía que una persona de ese tiempo ya podía ser resucitado. Y él le dice: no, ya hiede. Si destapamos la tumba, nos va a dar el mal olor. No vamos a hacer nada viendo su cadáver porque ya está podrido. Ya no podemos hacer nada por él. Porque si usted quiere ver a alguien que se muere, tiene que verlo en el momento que se muere, porque ya cuando pasen 4 días, ya ese cuerpo va a estar deformado, explotado. No da impresión que Marta esperaba un milagro de esta categoría. Ninguno de nosotros, solo el Señor de nuestra fe. Solo el Señor de nuestra fe. Dios obra como Él quiere. ¿Oyó usted, hermano y amigo? Dios obra como Él quiere. ¿Cuánta gente no murieron esos días que Lázaro murió? ¿Por qué el Señor no lo resucitó? ¿Cuántas personas no murieron en los tiempos que Jesús, en los años que Jesús pasó ministrando, y solo resucitó como 8 o 10 personas? ¿Saben lo que significa eso? Él obra por senderos misteriosos. Él hace las cosas que Él quiera, como Él quiere. Y nosotros no somos ningún jefe para objetar a Dios, ni para decirle: ¿y por qué tú no resucitaste? ¿Y por qué tú no hiciste aquello allí? No. De que resucita a los muertos, los resucita. Porque le dice: quiten la piedra. En este día, el Señor nos pide algo que nosotros podemos hacer. El Señor nos pide a nosotros: rueden la roca, rueden la piedra que está a la entrada de la tumba. Oigan, pero pregúntese usted: si el Señor tiene poder para llamar a Lázaro con su boca, y que éste reciba la vida después de 4 días de muerto, ¿no tiene también el Señor poder para mover esa roca? Pero claro que sí. Claro que sí. Pero el Señor nos está dando un ejemplo de que Él no hace, para no decir siempre, vamos a poner generalmente el Señor no hace las cosas que a nosotros nos toca hacer, porque ya nos ha dado la capacidad, nos ha dado la habilidad, nos ha hecho seres inteligentes y nos ha dado la tarea. Ya nos ha dado todos los ingredientes para que nosotros actuemos responsablemente, y no nos va a pedir más de lo que nosotros podemos hacer. Y por último, y termino con esto, hermanos y amigos, es la palabra de Jesús a Pedro. El Señor sabe que Pedro lo negó, y ahora lo está sanando emocionalmente para prepararlo para el día de Pentecostés. Porque para la presencia y la recepción y la morada del Espíritu Santo en la vida de nosotros, necesitamos tener un corazón limpio de pecado y sano emocionalmente. Así que el Señor se le acerca a Pedro, al hombre que estaba avergonzado, el hombre que tenía el liderazgo fuerte en los discípulos, que se volvió un desastre, que debía hasta darle vergüenza estar en el grupo otra vez, porque hizo un desastre muy grande. El Señor comienza a confirmarlo a él primero. Y se le acerca y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces lo negó. 3 veces Jesús le preguntó: ¿me amas? La tercera vez ya Pedro se entristeció porque el Señor estaba desconfiando de él. El Señor nunca hará lo que nos toca a nosotros. Cuando Jesús le está preguntando a Pedro, quiere saber si Pedro está
en la misma actitud de amor con que Él lo está amando. Y en este día o en esta noche, yo quiero invitar al pueblo de Dios en los diferentes lugares, rincones del mundo, para que oremos juntos, para que busquemos la presencia del Señor en estos tiempos de angustia. Sea que esto resulte ser una profecía bíblica, una plaga de Dios, un problema de transmisión viral de animales, un error de algún científico que se le fue de control algún experimento, o que sea alguna treta política para controlar la población del mundo, lo que sea. Tú y yo podemos aprovechar este tiempo para que nuestra fe sea nuestro aliado y no una arma que nos pueda herir a nosotros mismos. Dios te bendiga. Quiero orar junto contigo en esta noche. Y antes de hacer la oración, quiero recordarte, estamos el viernes a las 7:45 y también estamos el domingo al mediodía compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Bendigo la iglesia, comunidad divina, a quien nosotros con amor saludamos, tanto mi esposa como mis hijos. Y también bendigo cada uno de los hermanos, los amigos, las personas relacionadas, y también las personas que nos están observando de algunos países fuera de aquí de los Estados Unidos. Vamos a aprovechar este tiempo de crisis que nos ha llegado. Nosotros no necesitamos saber cuál es la razón y el origen. Lo que necesitamos es obedecer a Dios. Lo que no entendamos, lo entenderemos después. Y si no lo entendemos ahora ni después, por lo menos aprovechamos la ocasión para el bien, para edificar nuestras almas, para confortar nuestros corazones, para darle calor a nuestra familia y para darle el primer lugar al Dios único y verdadero que nos da la vida cada día. Padre, quiero darte gracias con todo mi corazón por darnos el don de la fe. Jesús dice que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, le diríamos a ese monte, quítate y échate en el mar. Oh Padre, queremos creer en tus fieles promesas y abrir nuestro corazón en confianza en lo que tú has dicho, en medio de la incertidumbre que domina nuestro mundo, en medio del espíritu de temor, en medio de la tristeza, de la consternación financiera que vivimos muchos, en medio de las presiones sociales, en medio de la depresión y de los sentimientos emocionales que nos desorientan, nos agitan, nos asustan como olas gigantescas. En esta noche bendigo a este mundo, bendigo los países, bendigo los líderes mundiales. En esta noche declaro tu sanación sobre las naciones. Declaro tu espíritu de sanidad en los pueblos, en los grupos étnicos, en las naciones afectadas, en las vidas que ahora mismo están en hospitales internos, en estado crítico, con ventilación artificial para poderse mantener vivo. Que solo un milagro tuyo lo puede sanar, lo puede salvar. En esta noche me uno a todos nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a las personas relacionadas en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras relaciones con los demás, en esas vidas, Señor, que están en momentos vulnerables. Visítalos. Te pedimos protección física para que no nos contagiemos de este virus. Pero más que todo, no solo te pedimos la protección física,
También te pedimos la fortaleza emocional. Te pedimos la fe espiritual que nos sostenga, que nos mantenga caminando de pie en medio de la tormenta. Y sobre todo te pedimos que te glorifique en la forma que tú quieras. Te damos el permiso y el consentimiento para que te glorifiques en nuestra vida, en cualquier forma que tú hayas decidido hacer. Padre, bendícelo y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y que Dios te bendiga ricamente.